días a todos. Bienvenidos a este espacio de Hablemos de Gestión y Mejora. Eh, este espacio de hoy o este formato de hoy es un formato diferente al que ustedes tradicionalmente habían estado, nos habían acompañado durante ya estos 6 meses que llevamos en este proceso de pandemia, ¿sí? Buenos días, Jamie, buenos días a Néstor Sierra, que los estoy saludando. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por aceptar este espacio. Como les decía, hoy tenemos un formato diferente porque hoy cierre de año, nuestro último evento del año, entonces quisimos hacer algo diferente. Para este evento como tal o este día tan especial, hemos invitado a 3 personas que nos van a acompañar durante todo este proceso, durante este evento. Son personas que han aceptado esa invitación, nos han acompañado en este proceso y se las voy a presentar a cada una de ellas. Ustedes van a ver que cuando diga el nombre de ellas, ellos van a encender su cámara y ustedes lo van a poder reconocer y durante todo este proceso. Nuestra primera invitada es la doctora Angélica María Matiz, que es especialista en gerencia y auditoría en salud. Ella ha dirigido a las operaciones de salud de la Caja de Compensación Compensar y hoy está en la Secretaría de Salud de Bogotá. Doctora Angélica, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Emerson, muchas gracias a ti, Cara. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Gracias, muchas gracias. En segunda instancia, les presento al ingeniero Jairo Ángel. Jairo es un consultor senior y es CEO de la compañía Gensi. Jairo ya lleva bastante tiempo en el servicio de todo el proceso de apoyar a las compañías, tanto del sector público, del sector privado, en los procesos de consultoría y en auditoría. Jairo, bienvenido, feliz día, un abrazo. Jairo. Ok, estamos en tiempos de pandemia y obviamente algunos procesos nos pueden fallar. Ahí lo va a estar en un momento con nosotros. Nuestro tercer invitado es el ingeniero Juan Carlos Mondragón. Juan Carlos es especialista en sistemas de gestión de medio ambiente. Juan Carlos estuvo al frente muchos años de todo el sistema de gestión, la parte de la compañía del grupo Teams, y hoy nos está acompañando. Juan Carlos, buenos días. Un abrazo, gusto en saludarte. Hola, buenos días, Emerson. Buenos días a todo el equipo de TICAL. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los invitados. Muchas gracias por asistir a este gran evento. Gracias, gracias Juan Carlos, muy amable. Nuestro cuarto invitado es el ingeniero Alejandro Bermúdez. Alejandro es el CEO de TICAL. Muchos de ustedes lo conocen por allí dando estos conceptos de todo el tema de desarrollo, de emprendimiento. Hoy lo hemos invitado para que nos acompañe. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Emerson. Buenos días a todos. Es un placer para mí, para TICAL y para todos los que organizaron este evento tan interesante y todo el proceso de Hablemos de Mejor Gestión, culminar con este ejercicio tan interesante. Muy buenos días a todos y pues bueno, ojalá nos vaya súper bien y estaremos pues atentos a compartirles un poco de algunos de nuestros conceptos, algunas de las ideas y las experiencias y por supuesto hacia el final dispuestos a escuchar todas sus opiniones, todas sus preguntas y demás. Bienvenidos y de nuevo buenos días para todos. Gracias, Alejandro. Muy bien. El formato que vamos a trabajar hoy, cada uno de nuestros invitados, la doctora Angélica, Jairo y Juan Carlos, van a compartir con nosotros una conferencia de más o menos unos 15 minutos y luego vamos a tener un gran panel donde vamos a contestar todas las preguntas que ustedes, nuestra querida audiencia, quieran hacer. Ustedes en la parte superior, como ya lo han colocado en los mensajes, allí pueden colocar sus preguntas, las cuales van a estar recepcionadas por todo nuestro equipo de apoyo y al final las vamos a compartir.
y vamos a explicar y las vamos a contestar para que tengamos entonces un ambiente de intercambio de información con nuestros panelistas. Muy bien, entonces arranquemos porque queremos escuchar todo este proceso. Entonces nuestra primera intervención va a ser de la doctora Angélica María. Angélica va a hablar del fortalecimiento de la gestión clínica, la seguridad del paciente y su relación con la resolución 3100 del 2019. Esa es la conferencia que va a dar inicialmente Angélica. Angélica, nuevamente te doy la bienvenida, muchas gracias y el auditorio es tuyo. Te escuchamos. Muchas gracias, Emerson. Bueno, para dar inicio a este espacio, no podríamos hablar de normatividad, de seguridad del paciente, de nuevas resoluciones, sin hablar de ese enfoque de la gestión del riesgo que desde el componente, desde el área de salud, es fundamental. La gestión del riesgo trae algo muy interesante y es ese análisis de contexto previo a cualquier implementación. No podemos hablar de la implementación de una nueva normativa si no conocemos ese contexto global de país, de la institución, para poder llevar a cabo esa implementación adecuada de nuestros requisitos legales. Es así como esta semana vamos a traer esa locución de la apertura del director de la OMS hace 3 días, donde nos llama la atención de algo. El 3% de la población del mundo son profesionales de salud. O sea, nos hace un llamado especial a nuestros profesionales de salud. También nos dice que por cifras de la UNICEF y de la OMS, 1 de cada 4 centros de salud carecen de servicios públicos. Y que nuestros jóvenes, si bien tienen los efectos menos graves de esta pandemia, hacia futuro tendrán unas repercusiones interesantes. Si tenemos en cuenta esto, tenemos que ir pensando cómo planificar desde los diferentes actores del sistema, entes de control, asegurador y prestador, la provisión de los servicios de salud a corto, mediano y largo plazo. Las cifras que estamos observando nos están diciendo cuántos pacientes se están recuperando en casa. ¿Cómo tenemos entonces que diferenciar, cambiar esas modalidades de atención para poder solventar estas necesidades que hoy vivimos? También es importante, como vamos a ver, esa cantidad abundante de normatividad que hemos tenido en los últimos 10 años alrededor del sector salud en cuanto a decretos y resoluciones. ¿Cómo lograr esa gestión eficiente desde nuestras instituciones para adaptarnos fácilmente de una forma sencilla, pero dando ese cumplimiento? Solo si enlazamos dentro de nuestros sistemas de gestión el riesgo y lo enlazamos a ese sistema obligatorio de garantía de calidad. Por eso es necesario que revisemos cómo volver a esa esencia. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que esta gestión del riesgo, que es una propuesta que hacemos el día de hoy, es qué impacto nos va a traer en esa provisión de servicios de salud como instituciones, sea la que sea, un ente, un asegurador o un prestador. Nos va a ayudar a obtener esos logros, a mitigar los riesgos, pero sobre todo, y como veíamos con estas necesidades que comentaba al principio, la planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo de forma más efectiva. Es de las cosas más importantes a tener en cuenta en nuestras organizaciones. Empezar a medir esos eventos de pérdida, esos eventos adversos que se generan, cuánto le cuestan a la organización, al paciente. ¿Cómo podemos mejorar esa eficacia operacional, esos resultados financieros cuando tratamos de implementar una nueva normatividad de requisitos esenciales, de esos mínimos para abrir nuestros servicios de salud? ¿Cómo mejorar esos controles y cómo hacer esa mejora con lo que tenemos? En esa realidad que nos habla la OMS, ¿cómo hablar de mejora? ¿Cómo hablar de identificación de riesgo? ¿Cómo poderlo hacer desde los diferentes actores del sistema? En esa esencia, la calidad en salud nos recuerda desde el año 2006
como se presenta, que es esa provisión de recursos, de servicios de salud llevados a un equilibrio, a ese equilibrio que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ese equilibrio de beneficios, riesgos, costos, pero de esa manera accesible y equitativa para nuestros usuarios. Tenemos que obtener la satisfacción de nuestros usuarios, donde empezamos a través de estos términos a entrelazar diferentes sistemas de gestión que se dan la mano en esa provisión de servicios de salud. Por eso es importante recordar, y nos estamos devolviendo, como lo he venido diciendo, en ese inicio cuando nace el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, que nos dice que no es solamente la normatividad que salga, sino son todos esos procedimientos, mecanismos. Y quiero hacer énfasis en la siguiente frase, son procesos deliberados y sistemáticos de los diferentes actores del sistema que proporcionan esa mejora a esa provisión de servicios. Siempre para disminuir la posibilidad de que esos riesgos se materialicen en un paciente. Es así como el Sistema Único de Habilitación y hoy la Resolución 3100 buscan dar seguridad a nuestros usuarios frente a esos potenciales riesgos, potenciales de una infraestructura, de unos equipos, del personal. Por eso son esos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento, porque son esas condiciones básicas y no es solamente la normatividad, sino todo el procedimiento que construye la organización y que lo lleva a esa operación para hacer segura esa prestación de servicios de salud. De esta forma, empezamos a articular toda la gestión del riesgo que nos entrega un elemento importantísimo como ese análisis de contexto que estamos viviendo en mi institución, en mi ciudad, en mi departamento, en mi país o en el mundo, que afecta esa planeación que yo genero en la prestación de los servicios de salud. ¿Cómo identifico esos riesgos, ese análisis, esa valoración y ese tratamiento? Porque entre otros, pero muchísimos, podemos definir esos riesgos legales que hoy los tenemos palpables en esta normatividad de habilitación y cómo cerrar esas brechas, cómo llegar a ese cumplimiento, porque podría poner en riesgo no solamente el incumplimiento de la organización, sino la prestación del servicio de cara a mi paciente. ¿Cómo están esos reportes que tenemos que generar a los entes de control? Porque se vuelven ese termómetro de saber cómo vamos, cómo funcionan nuestros comités que son el corazón de las instituciones de salud, esos programas que nos ayudan a gestionar el riesgo, cómo a nivel organizacional se mueven nuestros costos, todas esas cifras financieras, nuestros procesos y que pueden llegar a afectar la prestación. Cómo ese contexto externo, al analizar esas amenazas, esas oportunidades, podría aprovecharlas o empezar a tratarlas para poder mejorar esa prestación. Y ese riesgo operativo que se ve definitivamente materializado en el programa de seguridad del paciente, donde hacemos un conjunto de actividades para disminuir el riesgo de que se generen eventos adversos, cómo ese asegurador vigila a sus prestadores y los acompaña para evitarlos, cómo el ente de control a través de sus lineamientos nos ayuda y nos provee de herramientas para mejorar esa seguridad del paciente. También no podemos dejar de un lado algunas cosas que suceden al interior de las instituciones, desde el punto de vista del profesional de salud. ¿Qué pasa con ese exceso de confianza de los profesionales que va llegando a que esa precisión diagnóstica quizás a veces no sea tan acorde y nos lleve a generar un aumento en la formulación o en tratamientos y en diagnósticos? Cuando no tenemos esto, nos va llevando a un tema de la cultura de la culpa, a no aceptar el error o la organización a buscar encontrar culpables. Todos esos elementos va a llevar a un área que hablamos de desvíos cognitivos en las decisiones médicas, donde por miedo a ser señalado o a la culpa podremos estar generando y propiciando mayores errores. Es por eso que alineamos en la implementación de una normatividad nueva. La gestión del riesgo es
completamente fundamental y ese análisis de contexto toma especial relevancia en este momento, si queremos realmente que nuestros procesos sean seguros. De esta forma, hacemos una propuesta hoy y es cómo con esa atención centrada en el paciente que veremos en la siguiente diapositiva, en esa centrada en la persona, pero la persona no solamente es el paciente, también es el profesional. ¿Cómo ese profesional puede decir yo identifico una situación de riesgo? Yo con la institución analizamos, los dos mejoramos, cómo el prestador con el asegurador mejora, cómo controlamos entre los diferentes actores del sistema, profesional, prestador, asegurador, cómo logramos estandarizar unos procesos para lograr que sean procesos seguros. Por eso, ya en el mundo se está empezando a implementar el tema de segunda víctima, donde la segunda víctima de un evento adverso es el profesional. Ahí sí podremos hablar de una atención centrada en la persona, no solamente en un paciente, sino también en los profesionales y quienes hacemos parte de este sistema. De esta forma, es una propuesta para poder que las instituciones logren esos resultados. ¿Cómo? Con esa estandarización de esos procesos seguros y el empoderamiento de los profesionales de salud. Con una correlación científica basada en buenas prácticas, pero sencillas. Prácticas realmente en su operación. Esto nos lleva a unos resultados financieros, donde al cuantificar los eventos de pérdida, podemos ver que por la misma causa pueden ir disminuyendo. Y logramos esa credibilidad en el usuario, que cuando quiera volver a acceder a los mismos servicios va a estar más tranquilo y va a atender nuestra provisión de nuevos servicios. Por eso, cada cosa que hacemos al implementar o al auditar sistemas de gestión en salud realmente es un acto valiosísimo porque estamos aportando al mejoramiento de los servicios, a la atención en salud, a la seguridad del paciente. Estamos aportando a nuestra sociedad y a esa construcción. Muchas gracias. Gracias, doctora Angélica. Entonces uno podría decir que en teoría todos nos volvemos como unos auditores, ¿no? Obviamente, de todo este proceso de la seguridad del paciente, tanto yo como personal de salud, tanto yo como personal directivo en una institución de salud, pero yo también como paciente. En cierto momento deberíamos de colocar en un rol de auditor desde ese punto de vista, creería yo. ¿Estamos de acuerdo o podría Total, ir? Totalmente de acuerdo, Emerson. Todos somos parte del sistema. En la medida que todos nos empoderemos, podremos ser veedores del mismo y tendremos esa obligación de participar en ese mejoramiento continuo del sistema de salud. Es así. Vale, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, vamos a la siguiente charla. Quiero confirmar si Jairo, ¿estás por allí? ¿Ya estás por allí? Mi querido Jairo. Emerson, buena tarde, buenos días, perdón. Hola Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, hombre, lástima que ahorita no tuve la oportunidad, tenía un tema de conexiones, pero bueno, ya estamos listos. Lo importante es que estés aquí, eso es lo más importante y los temas de técnicos en los temas de pandemia, en esta nueva forma de vida nuestra, son más fáciles de llevar. O sea, se te Claro, disculpa ese tema, no te preocupes. vale. Muy bien, la charla que va a dar Jairo, que es la articulación y la gestión de entidades estatales con el modelo MIPG. Ese modelo MIPG, Jairo ahora podrá explicar qué es el modelo MIPG y esas siglas que significan. Entonces, Jairo, te cedo la palabra, el auditorio es tuyo y te escuchamos, hombre, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, gracias Emerson y a todas las personas que han respondido positivamente a esta convocatoria. Pues bueno, mire, yo he orientado mi charla justamente con el tema de la articulación de dos modelos de gestión, uno de ISO 9001 y otro con el modelo integrado de planeación y gestión, que es un instrumento diseñado para el Estado colombiano.
Pero también una mirada desde la parte del auditor, ¿sí? Atendiendo también ¿cómo se llama? A ese título que pusiste tan sugestivo en relación a héroes o villanos. Y uno como auditor, finalmente, ¿cuál es el rol que cumple en esta materia? Entonces, desde esa óptica, yo pienso que lo primero que hay que hablar es sobre el conocimiento sobre los modelos de gestión. Y tiene que ser ambos, la ISO 9001 y por supuesto tiene que ser el modelo integrado de planeación y gestión. En la siguiente proyección vamos a ver, ¿sí? que yo lo que quiero mirar es cuáles son los diferentes propósitos de la ISO 9001, es decir, cuál es la razón, lo que nos motiva a nosotros a que una organización tome la decisión de implementar un modelo de esto, bien sea la ISO 9001 o el modelo integrado de planeación y gestión. ¿Sí? Uno como auditor, si va a auditar una organización, una entidad pública, y bueno, en términos generales aquí hablamos de cosas que aplican para independiente si es una entidad pública o una entidad privada, pero uno como auditor tiene que tener muy claro cuáles son los propósitos de cada uno de los modelos. En este caso en particular, es claro que los propósitos de la ISO 9001 es satisfacer un conjunto de requisitos, tanto legales como del cliente, y esto va a hacer que le va a conferir a la organización unos excelentes resultados y le va a permitir una sostenibilidad. En el modelo integrado de planeación y gestión, la cosa es un poco más allá y tiene que ir un poco más allá, pues porque estamos hablando de dinero público y estamos hablando de responsabilidad social que tiene el Estado colombiano. Y básicamente concentrar su atención en cumplir con los requisitos de calidad no es suficiente. Una entidad pública también tiene que hacer un gasto controlado, tiene que hacer una inversión controlada, tiene que ser eficiente, muy eficiente. Y además tiene que actuar en coherencia con muchas otras entidades públicas, respetando un conjunto de políticas. Políticas que tienen que ver con el tema ambiental, políticas que tienen que ver con el tema de la seguridad de la información, el tema de la integridad. Creo que hay una amplia preocupación, una preocupación enorme por hacer que las organizaciones se vean éticas. Yo creo que el Estado colombiano hay un reconocimiento muy fuerte a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde sienten que el ciudadano colombiano ha perdido mucha confianza en la entidad pública. Cuando hace encuestas, cuando ese tipo de cosas, uno puede observar cuáles son las instituciones que se perciben como más corruptas o más sobornables o cuáles son las que menos lo hacen. Y uno encuentra que realmente son digamos, la mayoría de entidades públicas tiene un lastre de esta naturaleza. Entonces, ahí el modelo integrado de planeación y gestión tiene que mirar hacia esos lados y, claro, con unos propósitos mucho más fuertes. Ahora, uno como auditor, ¿sí? Debe comprender cuáles son los propósitos específicos de cada uno de estos modelos. ¿Qué más debo comprender como auditor? Las estructuras de los sistemas de gestión. O sea, cómo está construido los modelos, cómo está construido el modelo ISO 9001 y cómo está construido el modelo MIPG. Voy a suponer también que eventualmente esos dos, a suponer no, estoy seguro que son integrables, es decir, los dos pueden articularse, integrarse, buscando que finalmente las organizaciones cumplan sus grandes propósitos. Pero yo como auditor, insisto, tengo que tener muy claro cuál es la estructura de esos modelos y hasta dónde van, cuál es el alcance, hasta dónde va un modelo y hasta dónde va el otro modelo. Aquí hay un ejemplo bien interesante. Porque, por ejemplo, el alcance de la norma ISO 9001 es completamente claro, es muy claro que está orientado a cumplir los requisitos del cliente. ¿Sí? Es claro. Pero en la norma ISO, en el modelo integrado de planeación y gestión, se puede ver que se incluyeron, por ejemplo, una política ambiental. Entonces, al incluir una política ambiental, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la estructura detrás para lograr cumplir con una política ambiental? La respuesta que tiene el sector privado para eso es implementar todo un subsistema, si se quiere, que garantice esa política. Lo mismo va a pasar con seguridad de la información, que también hay otra política en el modelo integrado de planeación y gestión en esa materia. Y también hay uno de integridad, que es otra política que está metido dentro del modelo integrado de planeación y gestión, que es muy importante. Pero para esos tres políticas, ambiental, seguridad de la información
e integridad, solamente para hablar de 3 políticas, el sector privado ha generado 3 modelos diferentes. Modelo de calidad, el modelo ambiental, perdón, modelo de antisoborno y el modelo de seguridad de la información. ISO 27000, ISO 37000, ISO 14000. Entonces, sí es muy importante que tengamos el tema de los alcances. Me gustaría que regresaras un poquitico a la página anterior, a las 2. Otra más hacia atrás. Una más. Perfecto, gracias. Una cosa que nos parece importante tener en cuenta desde ser auditor es que uno identifique los elementos homólogos, los que son complementarios y cuáles son las diferencias entre esos diferentes modelos. Yo como auditor debo tener en cuenta eso. En la siguiente gráfica he querido mostrar un paralelo en estos 2 gráficos que seguramente ustedes ya conocen y nos están identificando cuáles son los ejes. Para mí, los 2 tienen un pH-BA, como ustedes pueden observar. Los 2 están girando en un entorno de pH-BA, pero el eje central, mientras que en la ISO 9001 me habla de liderazgo, en el modelo integrado de planeación y gestión me habla del talento humano, como talento. Entonces me parece bien interesante que los 2 giran con unos pH-BA, pero con ejes de pronto un poco diferentes. Y en el caso del modelo integrado de planeación y gestión, está orbitando otros 2 componentes que son el conocimiento, la innovación y el control. Me parece muy interesante. En la siguiente proyección, que me gusta un poco más, mostrar cómo es el tema del pH-BA y cómo en el eje central es el que sostiene esa espiral de la mejora continua. No me gusta hablar mucho de ciclo de mejora continua, es un tema ya un poquito revaluado. Es más hablar de la mejora continua como una espiral que va continuamente mejorando, y ahí pueden ustedes observar cómo están las distribuciones de los diferentes modelos y cómo en el centro, para uno está la dimensión 1, en el rojo está la dimensión 1, que es el MIPG, y el capítulo 5 de liderazgo, que sería el de la ISO 9001. En la siguiente proyección, me parece que me quiere recordar simplemente es que uno como auditor tiene que reconocer muy bien cuál es la estrategia que tomó la decisión, que tomó la organización, cuál es la decisión estratégica que la organización tomó para decir, vamos a hacer esto. Es decir, la organización pudo haber tomado una decisión de decir, vamos a implementar un solo modelo. ¿Sí? En ese caso, tomó la decisión de implementar MIPG o tomó la decisión de implementar ISO 9001, porque en algunas entidades puede elegirlo, no están obligados a implementar el MIPG, puede elegir. En este caso no hay ningún problema. O puede ser que de pronto la estrategia organizacional es, vamos a articularlos, es decir, vamos a tomar elementos de la ISO 9001 y vamos a tomar elementos del MIPG y vamos a buscar la manera de integrar esto, de articularlos. Y en otros casos, ya mucho más maduro, es en mirar a ver si se puede hacer una integración. Yo, auditor, tengo que tener perfecta claridad, total claridad, sobre cuál fue la estrategia que la organización decidió implementar. Porque yo tengo que adaptarme a esa condición y saber hasta dónde entonces va a ir mi auditoría posteriormente. Otra cosa que yo debo tener como auditor es el grado de madurez que tiene la institución en materia de los sistemas de gestión. Yo puedo tomar una organización que hasta ahora está empezando y, digamos, llamémoslo incipiente, es una organización que hasta ahora hizo la implementación del sistema de gestión, cumple con los requisitos, el que sea, ¿no? Cumple con los requisitos y ya está. Yo no le podría empezar a hacer un conjunto de preguntas que son mucho más robustas y que seguramente ese nivel de incipiente de la madurez que tenga, esta organización no va a tener la capacidad de responder esas preguntas ahora. Entonces yo tengo que también entender en dónde va la organización. Puedo yo tener una organización que es intermedia o que de pronto alguien ya esté muy alto, que lleva 10, 15 años de estar implementando y que ya ha impactado la cultura organizacional. Las preguntas ahí son completamente diferentes, la investigación es diferente, etcétera, etcétera. En la próxima ¿cómo se llama? Proyección, ¿sí? Es simplemente mencionar que los 2 modelos están manejando auditorías, digamos, modelos de auditoría o métodos de auditoría un poco diferentes. El auditor también tiene que ser muy consciente de cuál de los 2 está usando y cuáles son los grados y responsabilidades de los resultados de la auditoría que tiene que tener aplicando las diferentes metodologías. Una está por ISO 19011, mientras que la otra está recomendando la IAA Global, que es todo el tema de auditorías para control interno.
En la siguiente proyección puedo observar ya una mirada un poco diferente. ¿Cómo es el deber ser de esto? Ya, sigamos. No se asuste por la gráfica es simplemente un mapa conceptual de lo que potencialmente puede ser una estructura de un sistema de gestión. Yo sé que los que están aquí han trasegado mucho por esto, y en esta gráfica simplemente lo que estamos mostrando son todos los componentes de un sistema de gestión en el marco del PHBA. Entonces pueden observar que en la parte central está de pronto la misión, la visión, el DOFA, el PESTAL, el direccionamiento estratégico, los procesos, los recursos y cómo todo esto se ha implementado. Ahora, esta gráfica solamente para decir algo. La organización liderada por la alta dirección, por supuesto, se toma un trabajo para diseñar absolutamente todo este cuento. Lo diseña, echa mucha carreta, trabaja 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, los que sean necesarios, para que al final arma una estructura, arma un sistema, implementa todos esos métodos que están puestos allí. Ok, en la siguiente gráfica vamos a ver lo siguiente. Esa es la perspectiva que ellos tienen. Independiente de si comprendemos o no comprendemos ese nivel de detalle hoy, no es el objeto del trabajo del día de hoy, pero todo eso que está allí es el objeto de la auditoría. Yo tengo que mirar absolutamente todo el sistema de gestión. Y yo saco un producto terminado. Ese producto terminado se llama informe de auditoría. Y ese informe de auditoría, ¿para quién va? Para el grupo directivo. ¿Para qué? Pues básicamente para que ellos puedan tomar unas decisiones para mejorar todo aquello. Mejorar la misión, la visión, la estrategia, los procesos, los métodos, todo, absolutamente todo. Allá está todo ese cuento que nosotros implementamos. Pero yo tengo que tener claridad de qué es, que mi objeto de investigación es el sistema completo. Lo miro como un objeto y miro desde arriba y digo, esto está mal, esto no está bien interactuado, esto es perfecto, esto es maravilloso. Bueno, tengo que mirarlo de diferentes puntos de vista y al final yo genero un informe y ese informe va para el grupo directivo. Ahora, la pregunta, en la siguiente, podemos dar esa respuesta en la siguiente proyección. ¿Cuáles son las preguntas del grupo directivo? ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas? El aporte de valor que yo le puedo dar al grupo directivo, porque mi cliente número 1 será realmente el grupo directivo. Desde lo estratégico, desde la pertinencia del sistema de gestión, es decir, son preguntas muy loables, pues, muy pertinentes. La pregunta es, el plan estratégico que se inventó la organización, si es el más adecuado para las condiciones actuales del contexto, por ejemplo. Es una pregunta que ahorita con la pandemia nos pegó la idea, ¿sí? Ahora, otra cosa es que yo haya implementado toda la estrategia, pero finalmente no lo están utilizando. Puede ser, ¿no? Entonces es otra respuesta que tiene que dar el auditor. Ahora, otra pregunta interesante. ¿El sistema de gestión que se inventó sí es el coherente para lograr cumplir con la estrategia de la organización, con la visión de futuro, con la misión? Son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿sí? Ahora, otra pregunta que yo me haría como gerente, como director. ¿El sistema de gestión que tiene la organización sí tiene la capacidad de mejorar? Porque hay sistemas que no tienen capacidad de mejorar. Hay sistemas que no. Y eso lo tiene que decir el auditor. El auditor tiene que llegar hasta allá. Otras preguntas que seguramente tiene el líder es, ¿estamos haciéndolo bien desde el punto de vista legal? No vaya a ser que de pronto nos estemos exponiendo a una sanción. Otra pregunta, ¿los resultados institucionales son buenos, no están bien? En materia de futuro, en materia de hoy, ¿sí? La eficiencia de lo que nosotros estamos haciendo, la efectividad de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí es? Ahora uno dirá, pero para eso los líderes de proceso reportan la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Sí, ellos lo reportan, clarísimo. Pero el líder de la organización quiere una voz independiente, contrastar esa mirada de los líderes de proceso con alguien que es experto y por eso percibe que el auditor es experto. Y vamos a poder llevar y contrastar esas dos informaciones para poder tomar una decisión un poco más acertada pues, a la realidad. Otra cosa que hay que mirar el tema es el tema de los riesgos, o sea, que sea preventivo, muy preventivo. O sea, que el auditor tenga la capacidad de empezar a vislumbrar hacia su auditoría de si pueden ocurrir situaciones indebidas. Eso se puede hacer porque yo como auditor debo tener en mi cabeza, la prevención, el riesgo, siempre. O sea, yo toda mi auditoría la estoy orientando hacia el riesgo. En la siguiente proyección, creo que ya se me agotó el tiempo,
simplemente es dejarlo con esta imagen en donde nos dicen, mire, un auditor básicamente las expectativas sobre los auditores son estos: que conozca los modelos, que sea bien entrenado en auditorías, que tenga unos métodos de operación, que conozca esto, que tenga habilidades. Bueno, ahí simplemente les dejo algunas expectativas que hay sobre los auditores, pero lo que no podemos olvidar es que el auditor tiene que mirar las cosas dentro de un mundo amplio, más genérico, más sistémico, tener un pensamiento preventivo y que tener un juicio muy objetivo que aporte valor a la organización. Yo creo que ya se acabó la época en donde nosotros levantábamos no conformidades y decíamos simplemente le faltó la firma. Eso ya no tiene sentido. Muchas gracias por este momento, por permitirme pues exponer este concepto. Gracias, gracias Jairo. ¿Podría uno como resumir que en el informe final de la auditoría es donde aparece el rol de villano o de héroe, ¿no? Porque ahí en el informe es donde yo le digo, viejo, usted está alineado, no está alineado dentro de su modelo estratégico y hay que cambiar esto, pues ahí es donde nos empiezan a mirar a uno así, ¿o no? Sí, sí, claro que el tema del concepto de héroe o villano, yo pienso que hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Si el auditor se considera héroe o villano, porque puede ser, y finalmente voy a ir a corchar a aquellos, tiene esa intención, pero eso es un tema de madurez de auditor, pues eso sí, y de competencia. Y otra cosa es que el auditado perciba que el auditor es villano, aunque le esté diciendo lo que tiene que decirle. Entonces, sí, se lo tiene que decir porque eso fue la realidad, porque ese era el objetivo, pero el otro no lo recibió bien. Y entonces dice, pues ya es un tema tal vez de estilo, podría ser, pero si hay que decir las cosas con evidencia objetiva detrás, pues hay que hacerlo, así la otra persona finalmente no lo valora en ese instante, en el tiempo después lo valora. Perfecto. Ok, Jairo, gracias por tu intervención y ahora en el panel, pues obviamente las personas harán más preguntas a las cuales les invito que pueden las pueden ir formulando de una vez para que nuestro equipo las pueda ir recibiendo para que al final en una forma mucho más amplia de cada uno de nuestros panelistas podamos tenerlas. Gracias Jairo por tu intervención. Ok. Vale. Bueno, vamos a darle paso a nuestro querido ingeniero Juan Carlos. ¿Dónde estás? Para que nos va a hablar sobre la implementación de un modelo HACCP, ¿sí? O las mejores prácticas en la implementación de un modelo HACCP. Ya Juan Carlos va a explicar qué es HACCP, qué son esas letras para los que no tenemos conocimiento. Entonces nos va a dar profundidad. Juan Carlos, el auditorio es tuyo y te reitero el agradecimiento a esta invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Emerson, y a todo el equipo de TICAL por darme la oportunidad de compartir este espacio de conocimiento y de conversación con ustedes. Bueno, entonces, pues me tocó el tema HACCP y empecemos con un contexto general de qué es HACCP, qué es el sistema HACCP. Bueno, el sistema HACCP pues es un sistema global que marca la gestión de la inocuidad de los alimentos y está basada en puntos críticos. Aquí entra un concepto muy importante y es el concepto de la inocuidad, ¿sí? Entonces, HACCP es el análisis de puntos críticos de control y es conocido como Hazard Analysis and Critical Control Points. Pues, es un sistema de inocuidad basado en la identificación de peligros potenciales en todos los insumos, ingredientes que participan en el proceso de producción de alimentos. Hoy en día también está siendo muy fuerte en el tema de la farmacéutica, ¿sí? Y el objetivo de él es tomar medidas antes de que se materialice un riesgo y pueda afectar la, la inocuidad del alimento o pueda afectar la salud del consumidor, ¿sí? Y aquí les dejo el concepto de qué es inocuidad. ¿De qué es inocuidad? Salió una preguntita ahí, ahorita en el panel le contestamos la pregunta. Inocuidad, pues, de acuerdo a la ISO 22000, versión 2008, ya les voy a hablar un poquitico de qué es esa norma.
Eh, la inocuidad y la seguridad de que un alimento no me va a causar daño al consumidor cuando yo lo consumo. Inocuo es puro, inocuo no conlleva a daños a la salud. Eso es lo que quiere decir ese concepto. En el siguiente slide vamos a empezar a hablar de dónde salió este tema, cuáles fueron sus orígenes, y aquí seguimos en el contexto general de lo que es HACCP. En 1959 se diseñó HACCP por una empresa en Estados Unidos, la organización Pittsburgh, y buscaba encontrar altos estándares para los productos que consumían los astronautas. Entonces, la NASA fue el primero que implementó el sistema HACCP. Después se fueron vinculando diferentes puntos. En 1970 se presentó por primera vez una conferencia sobre inocuidad de alimentos en Estados Unidos y se dio a conocer el sistema HACCP. En 1980 se solicitó formar un comité específico para hablar de este tema, de los conceptos básicos y el control de calidad de los alimentos. En 1989 se organiza el sistema de los 7 principios fundamentales del HACCP. En 1993 el CODES Alimentario publicó la guía para la aplicación de HACCP en Canadá y se introducen conceptos propios para la industria pesquera. Hay alimentos que son más vulnerables que otros, entre ellos pues la industria pesquera es completamente vulnerable y por eso era necesario que se incluyera este concepto en ese tipo de alimentos. En el siguiente slide continuamos con la línea de tiempo y hablamos de 1995. En 1995 la FDA regula todos los procedimientos para aplicar HACCP en la industria pesquera, ¿sí? Y en 1996 Estados Unidos hace obligatoria la implementación de HACCP para todo el nivel industrial en términos de alimentos. En 1999 se amplía el concepto y se aplica a las industrias donde se procesan jugos, frutas y pulpas y todo el tema. En Colombia, en el 2002, llega el decreto 60, que es decreto HACCP, y es publicado por el INVIMA, ¿sí? En el 2005 se publicó la norma ISO 22000, que establece el sistema de gestión de inocuidad alimentaria y está basada en la norma ISO 9000 por su esquema y tiene el principio del sistema HACCP, ¿sí? Entonces, con este concepto general, decimos que HACCP pues, es un sistema que aborda la seguridad alimentaria desde el punto de vista global. Es muy holística la norma, ¿sí? Entonces, yo como auditor tengo que tener en cuenta dónde nace el producto y dónde lo entrego para poder determinar cuáles son las etapas de ese mismo. Y de esta forma, pues, está diseñado para ser implementado en cualquier industria alimenticia, ¿sí? No hay ninguna que exceptúe su aplicación. Y pues me sirve desde el cultivo, la cosecha, hasta la transformación, la distribución, ¿sí? En el siguiente slide, pues hablamos de cómo se implementa ya. HACCP tiene 2 fases, son 2 fases básicas. Y cuando yo quiero ser héroe o villano, pues auditando este sistema es muy fácil encontrar un buen HACCP en estas 2 fases, ¿sí? La primera fase es la formación del equipo HACCP. El equipo HACCP tiene que ser un grupo multidisciplinario, donde el líder tenga conocimiento del tema HACCP y también conozca los peligros y riesgos, ¿sí? Aquí hay una interesante gestión de riesgos y podemos caer en la trampa de confundir el peligro y el riesgo, ¿sí? Entonces es muy importante que para esta norma también se conozcan los conceptos como tal. Hay que conocer la descripción del producto, la composición, la estructura, la fecha de vencimiento, el rotulado, el etiquetado, las condiciones del uso, ¿sí? Y también el uso previsto, ¿sí? ¿Para qué se va a usar el producto o cómo el consumidor final va a utilizar ese producto? Hay que ser muy descriptivo y para ello es necesario tener un diagrama de proceso o un diagrama de flujo que establezca
todas las partes y los componentes del proceso, ¿sí? También hay que confirmar el diagrama de flujo y todas las etapas para mirar qué partes debo corregir antes de su implementación. Aquí me puedo quedar un día analizando el diagrama de flujo de acuerdo a la complejidad o el tamaño de la organización. ¿Listo? En el siguiente slide vamos a hablar de la segunda fase. La segunda fase coincide con los 7 principios HASA. Entonces, ¿cómo se implementa HASA? Pues tenemos estos 7 principios y de aquí pues podemos conversar cada uno qué significa y cómo podemos implementarlo o auditarlo. En el siguiente slide ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, el primero de ellos, ok, gracias por esta lámina. Mira, de suma importancia antes de pasar a los principios es que siempre debe existir una cultura de calidad. ¿Qué es lo más difícil en el mundo? La cultura. Entonces, en este caso, la cultura de la inocuidad debe ser siempre muy puntual. Si yo quiero tener un buen hazard implementado, tengo que estar acompañado de unas buenas prácticas de manufactura. Por fortuna en Colombia tenemos el decreto 2674 del 2013 que me apoya con la implementación de estas buenas prácticas de manufactura. Y no puedo dejar de lado los POEs, los procedimientos estándar. ¿Sí? Esto, digamos, es que es uno de los prerequisitos para poder implementar un buen hazard. Y aquí, así como el diagrama de flujo, pues este ya es más de visita física, más de terreno. Acá me puedo quedar bastante tiempo analizando cómo es la implementación de él. ¿Listo? En la siguiente lámina vamos ya a conversar de cómo son estos 7 principios. ¿Sí? El primero, pues, es necesario relacionar todos y cada uno de aquellos peligros, tanto potenciales tanto potenciales como materializables, y asociarlos a cada una de las etapas del proceso. ¿Sí? Hay que analizar dichos peligros, si se pueden mitigar, si se pueden reducir o si simplemente los puedo eliminar. ¿Para qué identifico eso? Para poderlos controlar en todas las etapas, valga la redundancia nuevamente. En el segundo principio de determinar los puntos críticos de control. ¿Qué es un punto crítico de control? Es un punto donde el alimento o el producto se vuelve más vulnerable, ¿sí? Es donde se puede contagiar. Digamos, en una empresa de alimentos fácilmente puedo encontrar diferentes puntos críticos y uno de ellos puede ser un pasteurizador de leche, ¿sí? Y siguiendo con este ejemplo, podemos hablar del principio número 3, donde se establecen los límites de control de ese punto crítico de control y en el rango que se va a manejar para que no se dispare el punto crítico de control y se afecte el alimento, la preparación o el proceso, ¿sí? Se deben establecer sistemas de vigilancia de esos puntos críticos de control. Esta norma es estricta en el registro, ¿sí? Entonces, es necesario siempre hacerle trazabilidad. Se deben establecer medidas correctivas. Si se materializó, si se salió del límite de control, pues establecer estas medidas para poderlo controlar y establecer procesos de verificación. A diferencia de otros sistemas de gestión, este es un sistema que me pide que siempre mantenga la documentación eh, apropiada, la información documentada apropiada y que mantenga el registro, ¿sí? De ahí tenemos la importancia que lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Y hablamos de que pues HACCP, además de garantizar la inocuidad, está basado en control de puntos críticos, también atribuye a un uso eficaz de los recursos y a una respuesta muy oportuna en medidas de seguridad alimentaria. Pues, HACCP me ofrece confianza al consumidor e higiene de los alimentos, me determina peligros que puede tener la inocuidad de producto, la inocuidad de los productos, aumenta la competitividad de las organizaciones, muy importante, y introduce un uso de nuevos productos y tecnologías. Produce cumplimiento de los requisitos, es una norma bastante estricta. En la siguiente slide también podemos ver que hay unas recomendaciones y es lo que más se le recomienda a las personas, que siempre esté verificando su sistema HACCP, porque HACCP es dinámico, ¿sí? Hay que hacer ajustes continuos y permanentes, hay que establecer
resultados objetivos para darle tranquilidad a mi cliente y pues al consumidor, ¿sí? HACCP es un mecanismo en el cual yo puedo establecer las estrategias de la organización, ¿sí? Y pues muy importante para que se dé, vuelvo y lo repito, ya lo mencioné, es muy importante que haya una cultura de los colaboradores de la organización. Siempre cuando estemos trabajando en empresas de alimentos o cuando estemos preparando nuestros propios alimentos, debemos pensar en para quién va dirigido ese alimento, ¿sí? Yo lo produzco, pero no sé quién lo está consumiendo, lo puede estar consumiendo mi propia familia, mi propio hijo, ¿sí? Entonces es necesario que siempre tenga esa cultura de la inocuidad y la cultura de las buenas prácticas, ¿sí? Entonces, con esta doy por terminado mi intervención. Muchas gracias nuevamente a Aruma, a Tikal, por darme la oportunidad de compartir este espacio. Es cortico, este tema tiene de mucha tela por cortar en este tema, entonces, pues resumirlo en 15 minuticos es complejo, pero quise traerles el abstract de lo que es y cómo se podría implementar. Muy bien, Juan Carlos. Gracias por la intervención. No, sí, uno sabe que estos tiempos son cortos. Ya en el tema de la virtualidad, yo creo que aquella famosa frase que escuchaba uno en la televisión, que el tiempo de la televisión es corto, también yo creo que en la virtualidad eso va a llegar en algún momento. Bueno, y en estos temas obviamente están llegando porque digamos los tres temas que tocamos hoy muy rápidamente tienen tanto de largo como de ancho para poder hablar desde ese punto de vista. Muy bien, nuestros queridos asistentes, a partir de este momento pueden empezar a colocar sus preguntas, bien pueda, escríbanlas para que nuestro equipo las pueda recepcionar, porque ustedes ya vieron aquí, hablamos de tres, como le dije ahora, de tres tópicos totalmente, aparentemente diferentes, pero que a la hora, la verdad, todos tienen relación. Por debajo ustedes saben que está todo el ciclo PHDA, hay que auditar nuestro sistema único nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, hay que auditar nuestro INPG o nuestro ISO 9000, hay que auditar nuestro HACCP. Entonces, todo por debajo tiene estos esquemas de los temas en común, las auditorías, los roles de los héroes y los villanos, como hemos querido trabajar o hablar hoy sobre estos conceptos. Entonces, están abiertas las preguntas para que arranquemos entonces a partir de este momento con el panel y nuestros invitados están. Mientras recibimos las preguntas y nuestro equipo aquí me las está pasando, voy a arrancar, les voy a ayudar, vamos a empezar a mirar. Por ejemplo, Angélica, tú que estás por allí, tú que has cumplido una importante labor en garantizar la seguridad del paciente, yo diría que el rol tuyo a veces es más de heroína. Bueno, en estos temas de pandemia, nuestros médicos están haciendo una labor titánica, pero ¿te has sentido como villana en algún momento cuando vas a revisar a ver si estamos haciendo las cosas, si todo está funcionando de acuerdo a cómo hemos establecido el tema? ¿Cómo te has sentido en esas etapas, Angélica? Pues yo quiero retomar unas palabras que decía Jairo, y es más cómo nos ve el auditado. ¿Sí? Okay. En muchas oportunidades nos ve de villanos cuando tomamos la foto. Cuando en este proceso de implementación vamos de la mano, construimos todo este tema, y en las auditorías clínicas también se ve toda la construcción de criterios, pero cuando se ha tomado la foto y se entrega el resultado y no es tan agradable para nuestro cliente, pues quizás a veces nos ven como villanos, pero como decía Jairo, son cosas que debemos decir, porque solamente cuando identificamos en dónde podemos mejorar, lo mejoramos. Y si no, seguiríamos cayendo en el mismo error constantemente que a veces sucede en algunas instituciones. Entonces, quizás es cómo lo ve, cómo nos ve el auditado, pero siempre
haciendo ese foco sobre la seguridad, sobre el paciente, sobre el profesional y la construcción en conjunto. Pero sí, creo que en muchas oportunidades no nos ven como tan heroínas, sino más como villanos, pero es más una percepción de auditado, porque como lo comentaba, también hay un sentimiento de culpa, de yo no me equivoco, y además como yo estoy en salud no puedo equivocarme, entonces ese tema de yo me puedo equivocar, aún hay que trabajarlo mucho en el sector salud. Entonces a veces esos resultados pues no se reciben tan bien y nos ven como villanos. No, y como le digo siempre, cuando ven a la persona venir, como lo he dicho en algunos escenarios y en otras, de ahí viene Jairo, de ahí viene Juan Carlos, ahí viene Angélica, y ahora con qué nos van a salir, no, no, y ahora van a pasar el informe. Claro, entonces son circunstancias que uno dice, no, estos son muchos villanos. Pero tú tienes razón, la verdad es que si es una labor yo digo, yo no sé si la palabra va a sonar como poco agradecida, pero a la vez por debajo va a estar todo el concepto de toda esa retroalimentación que se hace cuando uno hace una auditoría. Por ejemplo, yo también le preguntaría a Jairo, vení Jairo, vos que te has movido, digamos, más en el tema de consultor y de auditor, ¿sí? A vos sí te deben decir, no, ya viene Jairo y ahora con qué nos va a salir, ¿sí? Entonces yo creo que Jairo, la posición tuya a veces es un poquito más incómoda como la posición que puede tener en algún momento Juan Carlos o Angélica, o estoy equivocado. No, es cierto, porque definitivamente como que uno va con esa mirada de ser muy objetivo, muy objetivo. Y pues en esa objetividad, pues uno tiene que decir, mire, pues no está esto, ¿qué hacemos? O sea, es que es demasiado objetivo. Alguna vez, una anécdota, levanté unas no conformidades a un empresario y el empresario estaba con todo su equipo de trabajo y yo me atreví a decirle pues que había perdido todos los controles en la parte logística. Y el tipo se molestó, o sea, se molestó mucho. Digo, no, ¿cómo así? O sea, ¿cómo se atreve usted? Está aquí un día y viene a decirme a mí que nosotros hemos perdido todos los controles en la parte logística. O sea, ¿cómo se atreve a decir eso? O sea, puso un duda. Digo, no, pues simplemente lo que pasa es que hay 800 millones de pesos retenidos en productos terminados que salieron no conformes y que no ha podido salir al mercado y que eso le está afectando su flujo de caja. Entonces, si eso no es un problema de pérdida de control, yo no sabía qué es. El tipo se agarró la cabeza y me decía, ¿cómo así que eso está ocurriendo? Volteé a mirar al señor de producción. ¿Es eso cierto? Y dice, sí, señor, es cierto. Entonces, claro, decir ese tipo de cosas a veces no es tan cómodo, ¿no? No es tan cómodo y a veces incluso alguna gente prefiere que sea el auditor el que venga y lo diga, ¿no? Porque ellos incluso adentro. Pero también es cierto que es que en la madurez del auditor, eso depende mucho de la madurez de uno, ¿no? Porque también recuerdo alguna personita que descubrió que el auditado le estaba diciendo mentiritas, pues para tapar y salvaguardar de pronto su trabajo, alguna cosa de esas. Y apenas él detectó que le estaba diciendo mentira, sí, es así. Espera y verá, le voy a empezar a hacer las preguntas como tiene que ser. Y empezó, durísimo, durísimo. Claro, ahí se le perdió toda la objetividad. Entonces, claro, cuando uno como auditor se le pierde la objetividad, ahí perdió, uno se dejó emocionalmente atrapar y ahí uno no puede estar. Uno tiene que estar por encima del bien y del mal, que si cuando ellos están diciendo algo malo al auditor, no es que estén hablando mal, porque ni me conoce a veces. Entonces, no es que estén hablando mal de mí, es que siente que perdió el control de su situación. Y yo creo que ningún ser humano acepta de manera buena ese tipo de cosas. También hay que dorarle la píldora, hablarle un poquito bonito y todo el cuento, para que al final acepte, ¿no? Acepte que realmente tiene que... Yo pienso que eso es un poquito de habilidad y experiencia al auditor. Muy bien, ok, sí, claro, esos son aspectos importantes. Juan Carlos, desde tu experiencia, pues, en la industria de alimentos, aquí hay una pregunta. ¿Qué implica la pregunta? Déjame un segundo. ¿Cómo es el proceso en el tema de una auditoría en una industria alimenticia? Obviamente, que tiene que tener esos controles de inocuidad, que son obviamente mucho más estrictos, cuando de pronto uno puede jugar ese rol, ¿no? O sea, ¿cómo poder
tratar de que el rol sea más un rol de como de héroe, de que venga, aquí estamos haciendo las cosas como no debe ser, alineemos que más bien que nos estén mirando y como que, uff, no puede seguir así este señor. ¿Cómo podría uno trabajar ese tema, Juan Carlos? Juan Carlos, no te escuchamos, de pronto tienes el micrófono en silencio. Ok, bueno, les decía que es una muy bonita pregunta y como lo mencionaba yo en la presentación, es muy fácil pasar de héroe a villano en cualquier momento, ¿sí? Entonces, independientemente del sistema que estés auditando, si llámese HACCP o cualquier otro, siempre es necesario que tengamos en cuenta los principios de la auditoría. Los principios de la auditoría, siempre ser muy ecuánime, siempre tener un debido cuidado profesional y aparte de eso ser muy objetivo, ¿sí? Podemos ser muy amigos, Emerson, y te aprecio mucho, lo mismo Alejo, pero no, pero un tema de la auditoría y otro tema es nuestra amistad. Entonces, eh, hay personas que quieren escuchar algo, quieren una respuesta positiva, pero nosotros como auditores y como líderes de auditoría tenemos que darle la respuesta que es. Y si no está haciendo la actividad como es, pues es parte de nuestra honestidad decirle que no está cumpliendo los requisitos que debe cumplir. En este sistema de inocuidad y en otros sistemas que van orientados hacia el consumidor, debemos ser muy estrictos porque si permitimos que la desviación continúe, no la reportamos por no tratar de ser villanos, ¿sí? Entonces, el producto puede pasar y puede salir a la calle. Entonces hay que pensar en cómo las personas que están como consumidores finales están consumiendo ese producto, ¿sí? Entonces tengo que pensar como consumidor, más como auditor. Y si pienso como consumidor, ahí soy el héroe de la película, ¿sí? Total. Exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, hemos escuchado las posiciones de tres personas que están, digamos, adentro del proceso, ¿no? En el día a día. Pero ¿qué tal, Jairo, Angélica y Juan Carlos? Escuchamos la voz de un empresario. ¿Qué tal si le preguntamos a Alejandro, que es el CEO de Tical? ¿Sí? Algo como, bueno, Alejandro, vos que te mueves en estos temas de el emprendimiento, ¿sí? Danos tu mirada desde el punto de vista gerencial para apoyar las autorías. Pues, ya sí, te vamos a llevar el informe y te vamos a decir, oye, qué pena, tu modelo estratégico no funciona, como lo decía Jairo ahora, ¿sí? Obviamente al otro lado, desde el punto de vista gerencial, ¿sí? ¿Cómo ves ese esquema? Porque vos sí lo puedes ver, Alejandro, quién es el rol de héroe, quién es el rol de villano desde el punto de vista gerencial. Compártenos. Bueno, pues efectivamente yo creo que las respuestas están allí dadas, digamos que voy a tratar es como de conectarlas, porque miren el ejemplo en la respuesta que daba Jairo. El gerente toma una posición de cómo se te ocurre y no sé qué. Imagínense cómo se va a sentir el de calidad, cómo se sintió el de logística, cómo se sintieron las personas de cara a ese ejercicio. Pues vino este señor aquí, le contó unas cosas al gerente y ahorita el culpable soy yo. Cuando se vaya Jairo o ese señor, o me imagino que le pueden poner cualquier cantidad de apodos adicionales y le pueden hasta recordar a la mamá, o sea, definitivamente todo ese tipo de cosas pueden pasar porque luego, después de que Jairo se va, este señor va a coger a estos otros pobres y los va a acribillar. En ese sentido, digamos que queda claro la figura de lo que es héroe o villano, o sea, la gerencia cómo ve el ejercicio. La gerencia, tanto que se menciona en todos los sistemas de gestión de la famosa, el tema del apoyo gerencial, eh, ahí está visto. Si un gerente no entiende lo que dijo Juan Carlos, lo que dijo la doctora Angélica, y es que yo tengo que pensar en el consumidor o yo tengo que pensar en mi paciente,
en mi paciente, que a propósito me gustó mucho ese cierre que le diste a la conferencia, Angélica, genial. Cualquier pedacito que hagamos, es que por Dios, en ese ejercicio estamos salvando vidas. Es que no estamos hablando de cosas menores. Entonces, si un gerente no entiende eso, que este personaje que llega es a apoyarlo, que llega es a aportarle, que llega es a evidenciarle posibles fallas en la organización que se pueden dar, pues efectivamente pueden ser vistos como villanos. Mi punto de vista es que son héroes, porque ellos son los que me permiten visualizar esas cosas que yo no he visto, son los que le permiten a mi organización crecer, son los que le permiten a mi organización estar orientada. Y de hecho, un buen sistema de gestión bien manejado puede mover mi organización de un punto A a un punto B, y ese punto B es un punto planeado dentro de una gestión estratégica. Pero yo la puedo realmente materializar es a partir de un sistema de gestión que me permita movilizar o mover la organización de ese punto al otro. En ese sentido, los responsables de calidad son héroes ocultos, son esos héroes difíciles de identificar en muchas ocasiones, pues porque les dan mucho palo y a veces los ven, es que este me está sacando a la luz, pero realmente lo que está haciendo es que está pensando en la organización, está pensando en el consumidor. Realmente ese trabajo es un trabajo más allá. Entonces, héroe villano yo creo que tiene mucho que ver con la visión de la organización, del gerente, de la junta directiva, porque efectivamente la gente que trabaja en el ejercicio, seguramente la gran mayoría de nuestros asistentes, ellos trabajan día a día por mejorar la organización. Ellos trabajan día a día por lograr que se cumpla lo que se supone que es la promesa. Y pues mirémonos en algo básico. Es que si yo no estoy cumpliendo mi promesa, nuevamente miro el ejemplo de Jairo. Por Dios, tengo producto retenido y no cualquier peso. Y si eso no es algo que está dentro del resorte de la gerencia, pues no es nada. Sino que a veces, pues digamos que nos gusta, digamos que sacar algunas excusas. Ahora, el papel y el rol de los auditores es muy complejo, pues porque al final de la historia, en muchas ocasiones se ve ese trabajo que ellos les encomiendan como un trabajo adicional. Pero digamos que arreglando muy bien el ejercicio, digamos que llegando a niveles de conciencia y con una muy buena orientación gerencial, realmente hay que entenderlos y hay que exaltarlos como héroes o como los héroes que son. Muy bien, excelente. Bueno, ya como dije al principio de arrancar este panel, iba yo a lanzar unas preguntas para darle tiempo a la gente que los escribiera. Aquí ya tengo unas preguntas, ¿sí? Que se las voy a ir pasando. Aquí me preguntan, Juan Carlos, ¿cuáles son los retos que enfrenta la industria alimentaria con respecto a la necesidad de cumplir con alimentos inocuos versus la contingencia mundial? Una pregunta tan interesante. Sí, completamente, muy interesante, muy interesante. Pero bueno, mira que con el tema de la contingencia, no solo el sector de los alimentos, sino muchos sectores se vieron afectados porque en muchos no teníamos contemplado el COVID, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de conversar, de escuchar o leer lo del cisne negro. Entonces, el COVID fue el cisne negro del 2020. Fue un caso atípico, pero tanto las organizaciones mundiales como las locales fueron muy rápidas a la hora de implementar medidas que protegeran los temas de la salud y los temas de los alimentos, ¿sí? Eh, en Colombia, pues siguió operando, los alimentos siguieron operando, no hubo restricción, pero sí hubo una serie de reglamentos y de resoluciones y normas y leyes que nos ayudaron a seguir siendo inocuos, ¿sí? Y un ejemplo de ello, pues son los protocolos de bioseguridad que salieron para la industria con la resolución 666. Ellos nos ayudaron a que las personas que asistían a las fábricas de alimentos fueran pues con toda la protección para evitar el contagio y que al interior de las compañías también se hicieran protocolos para disminuir ese tipo de contagio. Está comprobado que eh, los alimentos no transmiten la COVID-19, por lo tanto hay una pequeña tranquilidad en medio de esta incertidumbre. Eh,
para continuar garantizando esa inocuidad, nosotros tenemos que seguir siendo estrictos con esos protocolos de bioseguridad y con la implementación de las normas que ya teníamos, ¿sí? El COVID llegó a cambiarnos la vida, pero también hay que tener en cuenta que vamos a seguir viviendo con COVID. O sea, él no se va a ir así de un momento a otro. Y cuando ya tengamos esas medidas, tenemos que seguir siendo fabricantes, procesadores, consumidores, como si el COVID siguiera vivo, porque no sabemos qué va a llegar. Entonces, siempre es bueno que en medio de la incertidumbre, siempre pensemos como un riesgo materializado y que sigamos con aplicando las normas de carácter estricto e ir más allá, ¿sí? Ir más allá. Un ejemplo, la norma dice, báñate las manos varias veces al día, pues varias veces al día por dos, ¿sí? Ok. Siempre ir más allá para ser un poquito más exigente con las normas y pensar nuevamente, lo digo, no pensar en nosotros como fabricantes, sino en nosotros como consumidores. Muy bien, perfecto, perfecto. Ok, por aquí tengo otra pregunta para Angélica. Mira, te están preguntando, en las entidades de salud donde puede existir más sensibilidad entre la labor de la gestión y la labor de la atención de salud, ¿cuáles serían las recomendaciones para abarcar muy bien todos los contextos en pro de una mejor atención en salud? Bueno, yo creo que el tema del manejo y del análisis de contexto es muy importante, no solamente en el sector salud, sino en cualquier sector. En este momento, por la situación que vivimos, toma una relevancia importante. Es importante involucrar a todos los actores dentro de una institución en ese análisis de contexto. Porque si unimos, por ejemplo, lo que está diciendo Juan Carlos, y yo pienso en un hospital que tiene también un servicio de alimentación, cómo esta situación global va a necesitar un ajuste rápido, pero eficiente dentro de la organización. Ya estamos hablando de una variación del SARS-CoV-2 en Inglaterra y si es o no también atender a la misma vacuna. Entonces, aquí, como dice, vamos a seguir viviendo con esta realidad y con muchas realidades de otros virus que muy seguramente empiecen a moverse o a movilizarse en el mundo. Entonces, el análisis de contexto es sumamente importante, es hacerlo sistemático, frecuente, quizás, y como dice Juan Carlos, me uno a sus palabras, un poco más frecuente de lo que lo hacíamos antes. Si quizás lo hacíamos para planear el siguiente año, cómo cerramos, qué cambios hubo, creo que ahora hay que replantearse un análisis y un seguimiento de contexto mucho más periódico. Ni siquiera semestral, casi que trimestral o mensual, porque ustedes se dieron cuenta, la normatividad, la variación. Colombia se comportó muy diferente a cómo se comportaron otros países en el mundo y entonces cómo nos vamos a planear, a organizar y a responder. Entonces, concluyendo, es integrar todos los participantes, todas esas gerencias, tanto de procesos de apoyo como misionales en ese análisis de contexto y aumentar esa frecuencia de análisis de contexto en las organizaciones hoy. Creo que nos ha llevado a una dinámica que aceleró las velocidades en muchos sectores. Más protección y más cuidado. Muy bien. Bueno, Jairo, aquí lanzaron una pregunta para ti. ¿Cuáles son las recomendaciones para generar una mejor dinámica de la gestión de calidad con los diferentes equipos en las organizaciones? Interesante pregunta. Lo que hay que salirnos es de la normatividad. Es decir, hay un lenguaje absurdo frente al tema de la norma. Y hay gente que incluso habla raro. Dicen, no, es que hay un problema con el 7.3. Y dice, ¿qué es el 7.3? ¿Qué cosa es eso? Eso no existe para la gente. Eso existe para la gente loca que nos podemos estudiar estas vainas. Es un poco tema. O sea, yo pienso que si nosotros nos apropiamos de ser humanos, yo creo que ahí está el cambio significativo. El lenguaje es muy simple.
O sea, mira, tenemos que hacer A o B o C, esta es nuestra responsabilidad. Ni siquiera es porque tú, no es que lo tengas, no. Mira, si tú te vinculas con esta organización, tu rol y tu papel es hacer esto y esa es tu responsabilidad. Es una cosa simple. Es así de sencillo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que los implementadores, los auditores, tenemos que cambiar el lenguaje. Que al menos parezcamos humanos, que al menos, que parezca eso, ¿sí? Hablar con los seres humanos común y corriente, o sea, pero dejar un lenguaje de comunicación que no aporta valor, por el contrario, enreda el asunto, ¿sí? Ese lenguaje lo tenemos que guardar para nosotros y nosotros tenemos nuestro problema en la cabeza, pero cuando salgan las palabras hacia los seres humanos, sean así. Incluso si lo acompañamos con gestos, ¿cierto? De camaradería, de compañerismo, ¿cierto? De acercarnos y venga, vamos a resolver esto en equipo. Eso es diferente. Yo pienso que si logramos nosotros hacer ese cambio, es valioso. Y lo otro es tener claro para dónde vamos. Es que el gran problema muchas veces es que se trata de simplemente implementar una norma por implementar una norma. No, ¿para dónde va la organización? O sea, ¿cómo estos instrumentos le ayudan a la organización a alcanzar ese objetivo en particular? Y eso es humano, o sea, los gerentes son claros, ¿para dónde vamos? Para allá, punto. ¿Cómo hacemos para que esos instrumentos, entender que son instrumentos y que se pueden modificar en el tiempo? Y que esos instrumentos le van a ayudar a la organización a alcanzar ese objetivo. O sea, yo pienso que si aterrizamos todo esto y comprender para qué es esto, y buscamos un lenguaje diferente, y que todo esto sea articulado, que todo sea ayudando a un conjunto de necesidades, la gente lo comprende también más fácil. Entonces, gran parte es como entender para dónde vamos, saber que estamos hablando con seres humanos, comportarnos como tal, ¿sí? Y no enredar más la pita con un conjunto de herramientas que a veces uno se enreda y entonces el procedimiento A, B y C y mil cosas y miles controles. No, no, ahí sí, digamos, un check positivo para Aruma en ese sentido, pues porque le ayuda a uno la vida a hacer una fase más fácil. Y yo creo que eso sí es bueno. O sea, mira, una experiencia interesante que yo tuve hace poco. Estamos implementando una herramienta de gestión del riesgo. Teníamos detractores de la herramienta 3 años ahí detrás. No, eso no, no, eso no. Nos fajamos nosotros aquí, hicimos un trabajo muy fuerte, hicimos un diseño de una herramienta que para el usuario era totalmente sencilla, fácil de hacer clics. Y el detractor número 1, que no fue el primerito que salió y dijo, mire, ya hice la tarea, esta herramienta sí me ayudó, qué buena, estoy feliz con esta cosa. No, nosotros nos quedamos aterrados. El tema es, por eso me parecía a mí que ayudar a una organización con herramientas simples y sencillas, aunque por debajo sean complejas, pero deje la complejidad para los locos estos que estudian sistemas de gestión y todo ese tipo de cosas. Eso es enredo de ellos, ese es el lenguaje de ellos, pero que cuando salga de nosotros hacia la gente, sea tranquilo, sea calmado, entendible, fácil. Me parece que ayudamos mucho por ahí. Eso me da pie, Jairo, lo que estás diciendo, aprovechando que está Alejandro aquí, Alejandro, la tecnología, ya que estamos diciendo el rol, las auditorías. ¿Cómo? Angélica también quiere decirnos algo, ahí está levantando. Angélica, dale, habla. Y es que quería complementar lo que nos estaba diciendo Jairo, y es que esa simplicidad también se tiene que reflejar en empoderamiento, que en la 9001 nos habla de ese liderazgo desde cada uno, desde lo que hace. Yo creo que eso también ayuda a mejorar la dinámica de la implementación de los sistemas de gestión, en que se lo crean desde la cabeza, que es sumamente importante, porque si la gerencia realmente no cree en esto, es muy difícil que el último de la cadena lo crea, porque uno ve instituciones maravillosas que desde cuando uno llega, uno le siente ese amor desde la persona que lo recibe en la puerta. ¿Sí? Entonces, eso se tiene que reflejar desde lo simple, que estoy de acuerdo con Jairo totalmente, y el empoderamiento de cada una de las personas que hacen parte de la organización, porque sin ellos, pues, ¿qué sistema de gestión se va a implementar? Las personas, insisto, son lo más importante y lograr como sensibilizar de que tú haces la diferencia. Tú, cada uno, desde su rol,
la hace. Esa es una buena reflexión. Es una buena reflexión. Bueno, Alejandro, sí, te iba a preguntar, recogiendo todo lo que hemos hablado acá. Ahora sí, la tecnología. Sí, porque yo siempre lo digo, que es más flexible un ladrillo o una tabla de una mesa que un sistema de gestión, como decía Jairo. Es que estás incumpliendo, no me da el 4.3, el ítem 5. ¿Y eso qué es? Sí, traducímelo al español. Entonces, cuando llega la tecnología y dice, mire, es que tu problemita está aquí, uno dice, ya sé qué es eso, ahora sí vengo a arreglarlo. Pero, Alejandro, vos que estás en la industria de la tecnología, dirigiendo a una compañía como Tical, ¿cómo uno puede empalmar la tecnología a todo este proceso que estamos hablando? Bueno, digamos que yo creo que ahí entre la respuesta de Jairo, de Angélica, digamos que está el tema. Qué pena que use siempre como las respuestas de ustedes, pero sí creo que ustedes están perfectamente alineados en el ejercicio. Eh, pero es que la realidad, recordemos, vamos a lo básico. Un sistema de información básicamente es una herramienta, es una extensión, es un apoyo. Un sistema de información como Daruma, pues está para eso. O sea que yo necesito la gente motivada, yo necesito el apoyo de la alta dirección para poder lograr que efectivamente las cosas circulen. ¿Qué hace una herramienta como Daruma? Una herramienta como Daruma es como la píldora para potencializar las capacidades de ese superhéroe. No sé, la espinaca de Popeye, yo no sé si pues, el ejemplo es muy viejo, pero es ese no sé, ese pedacito, ese extracto que hace que el superhéroe o el héroe pueda ser mucho más grande. ¿Cómo? Pues seguramente uno se acostumbra con las cosas, pero recuerdo antes, hace mucho tiempo, cuando había pocos sistemas de información, digamos que la cantidad de anaqueles que existían de documentación, encontrar eso era una cosa terrible y el que tenía la carpeta del procedimiento tal, pues esa vaina estaba por allá lejísimos o alguien se la prestó y entonces había un control de préstamos que además había que registrarlo a mano. O sea, todo ese tipo de cosas la tecnología lo abolió. Hoy en día ni siquiera, seguramente muchos de los que nos están escuchando ni siquiera entienden qué es un sistema como esos, porque ya no lo usan. La tecnología siempre da la mano. Recuerdo las primeras veces que estábamos trabajando el tema del PAMEC, hace algunos años. Un informe de PAMEC terrible, que se podían demorar una semana o más haciéndolo, digamos que pasar a hacerlo en unas horas, digamos que empezó a ser una cosa que la gente también decía, pues no, hoy en día también seguramente ya es algo normal. Pero ¿qué tal, por ejemplo, las auditorías, que eso es lo que estamos hablando? La preparación del informe de auditoría. Digamos que al final el bendito informe de auditoría que era una cosa retediosa. Pero sigamos avanzando. Miren el ejercicio, por ejemplo, de la pandemia. Hablemos prepandemia. Prepandemia, plantear o hablar incluso con un ente certificador, hagamos auditorías remotas, pues era una cosa loca, o sea, nadie quería decir eso, pues ¿cómo te ocurre? ¿Cómo voy a auditar? Seguramente a Juan Carlos le tocó. ¿Cómo auditar una empresa de alimentos virtualmente? Están locos, seguramente decían los entes certificadores. Miren lo que estamos hoy. Estamos teniendo auditorías remotas con sistemas de información como Daruma, en el cual muchas gracias a nuestros clientes si nos están escuchando, nos han enviado centenares de felicitaciones porque efectivamente el tenerlo sistematizado pues facilita la cosa pues porque efectivamente pues la información está allí, está sistematizada, permite evidenciar, permite fácilmente avanzar en ese ejercicio. Entonces, un sistema de información como Daruma lo que hace es precisamente lo que planteaba Jairo, o sea, facilidad, es mucho más fácil, permite mucho, permite movilidad, Daruma permite flexibilidad, esa inflexibilidad de la que hablaba Emerson, digamos que empieza a matizar un poco el ejercicio, en fin, digamos que los sistemas de información ayudan a ese héroe a que el ejercicio sea más fácil. Miren, por ejemplo, una de las cosas que planteaba en la respuesta anterior. Puede ser un villano porque, porque en muchas de las tareas que le pone a hacer el de calidad son tareas que se sienten como adicionales. Si yo puedo tener un sistema de información que me facilite, que me permita como tal, que esas tareas para estas personas que yo voy a auditar sean más fáciles, que si ya las hizo una vez no las tenga que repetir,
que le cargue el acta para la siguiente vez, que los indicadores estén precargados, que fácilmente tenga un histograma, que tenga un informe prediseñado. Si yo logro todo eso, efectivamente le estoy facilitando los temas a los líderes de los procesos que al final son los auditados. Y digamos que eso nuevamente es esa pastilla que hace hacer al héroe más grande. Y es más grande fundamentalmente porque hace que los demás puedan hacer mejor su trabajo, porque hace que los demás puedan presentar mejor las evidencias, porque hace que cuando a los demás los auditen, la auditoría sea muy sencilla, la auditoría sea fácil, se resuelva de una manera sencilla. Hace rato, digamos, por poner un ejemplo aquí adicional, hace rato no me auditaban de una manera como tan específica como la última auditoría que tuve hace unos días, hace unas semanas. No sé, pues, bueno, no sé, no, sí sé, pues obviamente como estábamos en pandemia, entonces, pues claro, entonces la organización cómo estaba preparada, pues a ver, pues como estábamos todas. O sea, nadie tenía una pandemia en la planeación estratégica. Entonces, ¿cómo se movilizó? ¿Qué acciones movió? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Se materializaron? Se materializaron, pues ni siquiera estaba escrito. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, pues claro, hizo que tuviera una auditoría un poco más extensa, pero digamos que lo bonito del ejercicio es que desde Daruma fue muy fácil mostrar cómo, por ejemplo, la planeación estratégica estaba, cómo se venía cumpliendo y pues cómo no estaba el tema de la pandemia, porque no estaba, seguramente seré de los pocos que dirá que no estaba. Mentiras, eso no estaba en ningún lado. Entonces, pues efectivamente es cómo reaccionamos y cómo logramos incluir eso y cómo empezamos a repensar la organización y cómo empezamos a plantear. Y todo sin pararme de mi silla, mostrándoselo de manera remota desde Daruma, que es donde están las evidencias. Para eso sirve una herramienta como esta. Digamos que para no estar corriendo detrás de todo el mundo, ve dónde tenés tal cosa, mándame el archivo de tal otra. Digamos que eso permite básicamente lograr que estos procesos sean más sencillos, que sean más fáciles, sean más flexibles. Y pues como dice la historia y contando, porque efectivamente a raíz de todo este ejercicio de la pandemia estamos incorporando una cantidad de cosas bastante interesantes que seguramente se darán cuenta más adelante. Antes de la presentación pedí permiso de investigación y desarrollo si me daban espacio para contar, pero no me dieron permiso. Pero bueno, a veces chiveo, pero esta vez no es. Lo importante es que estamos comprendiendo cada vez más el ejercicio y estamos en ese camino, de hacerlo más fácil, incluso como lo mencionaba Jairo, algunos puntos que son complejos per se, pero la tecnología tiene que servir para eso, para que esas cosas que son complejas estén a un clic, estén en una página, estén, digamos, como prediseñadas, estén preelaboradas, que hagan que el usuario sienta el tema mucho más sencillo. Más o menos por ahí voy, Emerson, y pues les doy la palabra. Muy bien, ok, no, se nos está acabando el tiempo. Me lanzan aquí una última pregunta. Juan Carlos, una pregunta para una respuesta muy concreta porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué recomendaciones podrías dar en la construcción de un diagrama de flujo de proceso cuando estamos empezando a implementar el HACCP? Una respuesta rápida. Bueno, es muy importante involucrar a los responsables de los diferentes procesos para que en conjunto construyamos ese diagrama de flujo, ¿sí? La herramienta tecnológica puede ser la más fácil, la más sencilla. Hablando de practicidad, pues utilicemos Excel, ¿sí? Pero sí es muy importante involucrar a todos los responsables para que en conjunto el experto Hazard pues vaya dibujando su diagrama y vaya identificando cuáles son las partes de tu proceso como tal. Muy bien, perfecto. Bueno, estamos hablando muy interesante, una charla muy amena, pero es que el tiempo nos acabó, ¿sí? El tiempo nos acabó y obviamente ya estamos desde aquí hace rato y eh, pues bueno, por mí seguiríamos, yo creo que por ustedes también, pero obviamente separamos un espacio para hablar de estos temas. Les agradecemos a todos nuestros
asistentes, gracias por este apoyo que han tenido en este proceso en estos, Alejandro, 6 meses ya en Hablemos de Mejora de Gestión, cada semana sacando esquemas nuevos, gracias a nuestro equipo de mercadeo que está atrás trabajando fuerte, gracias Angélica por tu compañía hoy, gracias por ese apoyo, gracias Juan Carlos, gracias Jairo, gracias a todos en nombre de Tikal SAS y de sus productos de Aruma, un abrazo de feliz Navidad, feliz año. Nos vemos en el 2021 con más Hablemos de Mejora de Gestión, porque esto no termina aquí. Esto continúa y esperen que van a recibir más invitación. Muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz día. Chao, chao. Hasta siempre. Bye, bye. Muchas gracias. Chao a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.